Amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este nuevo episodio de Opinión RCN, un programa de noticias RCN que ustedes pueden seguir por noticiasrcn.com y el Facebook, el YouTube y el Twitter de Opinión RCN y de Noticias RCN. Hace unas horas, el presidente Iván Duque anunció el comienzo del regreso a la normalidad, lo que algunos llaman la nueva normalidad. A partir del 1 de septiembre, dijo el presidente, pasaremos de un estado de aislamiento preventivo a una forma que él define como aislamiento selectivo con responsabilidad individual. Eso significa que gradualmente el país va a regresar a sus actividades habituales, tanto en economía, en educación, etcétera, etcétera, aunque espera uno, o es lo que se prevé, con algunas restricciones. El decreto, anunció el presidente, debe estar saliendo hoy. Asumo que lo va a hacer en su programa. La pregunta aquí son varias. Una, ¿es el momento o era el momento indicado para levantar la cuarentena? ¿Cómo lo evalúan las sociedades científicas? Ese es un aspecto. El otro es, ¿servirá para reactivar la economía y el empleo? Van a opinar algunos empresarios. Y como estamos empezando el proceso, hay dos países que van adelante, España y los Estados Unidos. Allá empezaron unas semanas antes que nosotros. Ese regreso a la normalidad es lo que también se conoce como la reactivación económica. ¿Qué podemos aprender de las experiencias de España y de los Estados Unidos? Ese es nuestro tema de hoy en Opinión RCN. Y para hablar de eso, dos invitadas, son tres, me falta que llegue una. María Isabel Basteiro, periodista colombiana, vive en España hace mucho rato y está viviendo al centímetro lo que está pasando en su país. De hecho, hay noticia hoy, y no necesariamente buena, pero bueno, pues, le voy presentando a los invitados. Y Ana María Forero, también colombiana, también periodista, ella vive en Texas, en los Estados Unidos. La idea con ellas dos, mientras llega la doctora Lina Triana, que es la presidenta de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, que está en Cali, es que entre los tres miremos si era el momento. Eso es una opinión que yo le quisiera tener de la doctora Triana cuando llegue, pero de las dos colegas lo que aspiro es a que nos cuenten cómo han sido las experiencias en cada uno de los países en donde viven. María Isabel está en España. ¿Qué horas son allá, María Isabel? Las 12:35 de la noche. Ay, yo la estoy trasnochando. Gracias por la trasnochada. No hay ningún problema. Y Ana María, ¿cómo le va? ¿En dónde está usted? Tiene bloqueado el micrófono. Ya, no, ya. Yo me encuentro localizada en Austin, en la capital del estado de Texas. ¿Y allá qué hora es? 5:35. Igual que Bogotá. Sí, en este momento estamos parejos. Bueno, María Isabel, aquí en Bogotá, en Colombia, están alborotadísimos porque dicen que pasó algo muy grave en España. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que hoy el presidente Pedro Sánchez, en rueda de prensa pública y por los medios, le dio a las comunidades, usted sabe que España está dividida en comunidades autónomas, le da a las comunidades la posibilidad, con régimen jurídico de base, de volver al estado de alarma, porque en este momento España es el país que tiene más casos activos, más casos, más enfermos en las UCIs de toda Europa. Entonces estamos retrocediendo. Probablemente hay comunidades que ya están pensando del confinamiento general
y hay ciudades y pueblos que ya están confinados y algunos motu propio, porque se está estableciendo que por porcentaje de habitantes hay muchas poblaciones que tienen enfermos más de lo que les correspondería. ¿Y están volviendo los contagios y los fallecimientos o solo los contagios? No, contagios y fallecimientos. Y además el lapso de edad, digamos que el rango de edad se ha acortado, ya no es solo la gente mayor y de hecho la gente mayor ya no es tan afectada porque obviamente en un inicio se concentró todo el cuidado en ellos. Ahora digamos que están falleciendo personas de 17 años, adolescentes, personas de 29, 35 e incluso hay algún niño que ha fallecido por causa del coronavirus. Entonces estamos en contagios, en brotes, porque esa es otra cosa. Empezamos con 50 brotes y en cuestión de 3 semanas vamos en más de mil brotes. Es decir, zonas contagiadas que no tienen ninguna relación unas con las otras. ¿Qué es un brote? Un brote es la aparición de un positivo, uno o más, sin saberse causas, sin saber de dónde viene y sin tener relación alguna con otra población o con algún hospital o ningún lugar donde pudiera haber otros contagiados. Entonces, bueno, María Isabel, aquí estamos empezando, como me oyeron en la introducción, el presidente anunció anoche que empezamos el regreso a la normalidad. La alcaldesa de Bogotá hizo lo propio, el de Medellín, el de Barranquilla, todos andan como en ese plan. Y ha fijado unas condiciones. Yo quiero, antes de contarle las de aquí, ¿por qué no nos cuenta qué condiciones fijaron allá? ¿Hace cuánto empezó el regreso para saber cuánto se demoró en volver a agravarse la situación? Básicamente, bueno, en un minuto le resumo. Se hizo un proceso que se llamó de desescalada de 4 fases. Empezó con la fase 0, terminó en la fase 3, 4 no 3, que 3 era la de la nueva normalidad. La fase 0 implicaba servicios esenciales que eran los que estaban, como empezamos, supermercados, farmacias y estancos. Se le llama estanco al sitio donde venden cigarrillos. Algo curioso. La fase 1 ya le daba permiso de movilidad a la gente con horarios restringidos, de 7 a 8 deportistas, de 8 a 9 personas de determinada edad y la gente mayor tenía también su rango de edad. Siempre pudieron salir los niños con necesidades especiales. La fase 2 ya permitió la reactivación económica, es decir, restaurantes, sobre todo, eso fue lo primero, y pequeños comercios. No se hablaba de días, ni se hablaba de horarios, se hablaba de número de personas según el número de metros de cada sitio del que se hablaba. Un restaurante de 400 metros podía tener un determinado número de personas, pero atendidas en parte exterior. Requisitos: distancia de seguridad 2 metros, la mascarilla, obviamente. Las personas que atendían también tenían mascarilla y una persona por mesa. Tercera fase, se aumentó la posibilidad de movilización, se dio la posibilidad de que la gente mayor y los niños salieran a cualquier hora, excepto la gente mayor, y se siguió aumentando el número tanto de comercios como de empresas que podían abrir. Pero no digo se siguió aumentando, dije mal, no se siguió aumentando el número, sino se amplió el porcentaje de personas. Entonces los restaurantes, por ejemplo, que es el caso más, digamos, más claro, ya no solo atendían en las terrazas, sino adentro, pero con aforo limitado. Estamos hablando de un 30%. Y la cuarta fase era ya, la tercera, fue cuando se amplió todo. Y al terminar esa fase fue cuando volvimos a la nueva normalidad. Cada fase duraba 15 días. Hay algunas comunidades, aquí España se divide en comunidades, regiones que agrupan departamentos y hay algunas comunidades que incluso pidieron volver antes, pues porque no tenían contagios ni nada. Desde ahí hasta hoy estamos hablando en mayo entramos a la fase, sobre junio ya estábamos empezando el segundo brote. O sea, ustedes van en ese regreso a la normalidad, van a completar 2 meses. Sí, no, en el regreso no, en la normalidad.
Ah, en la ¿Ya? normalidad. Sí, la última fase era la que, ojo, es una normalidad del 75% real, porque no se permite el aforo completo en ningún sitio, no se permite el aforo completo en centros, museos, en teatros, museos. Desgraciadamente, y si se puede decir, el aforo completo se está dando ahora mismo en los hospitales. De hecho, en muchos hospitales ya se han habilitado plantas porque ahora ya los médicos están más preparados. Y volvimos otra vez a la fase en la que se están cancelando cirugías, en la que solo se atienden citas médicas telefónica o telemáticamente, es decir, online. Se le pide a la gente no vaya a los centros de salud ni a los hospitales. Entonces, estamos en una nueva normalidad, pero de para atrás. Y ahí es donde viene la recomendación del presidente. De si necesitan volver al confinamiento, por favor díganlo y se vuelve. Y también de ahí es donde viene la recomendación del director del Departamento de Emergencias, que ya se ha vuelto muy famoso, Fernando Simón, que le ha pedido ayuda a los influencers para que a través de sus redes le ayuden a decirle, sobre todo a la gente joven, que es la que ahora está más afectada y que es la que está expandiendo el virus por lo que yo llamo inconsciencia, de que por favor le ayuden a decir a todas estas personas que usen la mascarilla, que respeten la distancia de seguridad, que cumplan las normas de reuniones de 10 personas, de 50, porque esa es otra, en las reuniones personales y familiares se fue aumentando el número, se empezó de 5 personas, luego 10, luego 15, pero en este momento está habiendo eventos sociales de 200 personas, un matrimonio, un bautizo, y están totalmente fuera de la ley y fuera del sentido común. Aquí nos dan cifras todos los días, María Isabel, de número de contagiados y número de muertos. ¿Eso sigue siendo allá así o no hay Sí, datos? sí, no. ¿Los de hoy cuáles son? ¿Perdón? ¿Los de hoy cuáles son? Los de hoy son 7.115, perdón, 2.416 fallecidos en 24 horas. ¿En un día? Sí, en 24 horas. Y hubo un momento en que no se murió nadie. No. Siempre ha habido fallecidos. Siempre ha habido fallecidos todos los días y cada día aumentan los fallecidos cada 24 horas y tenemos más de 7.000 contagios en la última semana. O sea, hoy para ustedes está terminando el día. Hoy murieron en España 2.000 personas por el coronavirus. Hoy se contagiaron. 7.000 y se murieron 2.000. No, se contagiaron 2.000, perdón, estoy mal. Fallecieron 2.400, efectivamente. Fallecieron 2.400 y se contagiaron 7.000. ¿Y entonces por qué abrieron? ¿Por qué regresaron a la normalidad? Porque el Estado consideró que la responsabilidad social era lo suficientemente alta como para cumplir las normas. El Estado dijo, de aquí en adelante, cuando ya más o menos tenemos estabilizada la situación, cuando ya pasamos el pico y cuando ya empezamos a salir y vemos que no ha aumentado, no disminuyó, pero tampoco aumentó, es cuando el Estado para. Ya nosotros no tenemos nada que hacer. Le devolvemos las competencias a las comunidades, le devolvemos los derechos y las libertades y ellos regularán y ya queda de parte de cada ciudadano que se cuide, que tenga el sentido común, porque ya el gobierno no puede hacer nada más. El gobierno hizo lo que tenía que hacer, muy criticado, más o menos. Hizo lo que tenía que hacer en cuanto a sanidad, en cuanto a confinamiento, en cuanto paremos la actividad económica en general, pero ya de aquí en adelante es la responsabilidad individual y estamos viendo que la responsabilidad individual no está dando resultados. Falló, exacto. No hay responsabilidad individual, que fue lo que pasó. O sea, lo que nos dijo el presidente anoche, palabras más, palabras menos, van por su cuenta. Exacto. Eso fue lo que pasó allá y pues no. Tal cual. Tal cual, porque es lo típico, que le dan a uno la mano y se coge el codo. Entonces, bueno, como ya el gobierno nos permitió, pues hagamos. Entonces, yo hago el símil siempre. Si el límite de velocidad es de 90, uno siempre va a 91 o a 95. Con esto pasa exactamente igual. Aquí dijeron 5 personas, bueno, entre 5 y 10 no hay mucho.
entre 10 y 20 tampoco. Y por ejemplo, la última noche, porque ya se volvieron a cerrar bares, se volvieron a cerrar restaurantes, una de las normas que se dijo fue, por ejemplo, que el último cliente tenía que aceptarse a las 12 de la noche. A la 1 de la mañana ya tenían que estar todos los bares, todos los restaurantes cerrados. Pues la víspera de esa norma, todos los jovencitos, todos los adultos jóvenes, todos los adolescentes salieron en manada, tal cual, a celebrar. Y de hecho en toda España esa noche fue la víspera de una cantidad de contagios, y contagios en jóvenes, y contagios con síntomas como la pérdida del olfato, la pérdida del gusto, que lo que normalmente la gente piensa es fiebre y tos, pero no, se están dando los otros síntomas que nunca fueron comunes y que ahora se están presentando. ¿Qué dicen las autoridades españolas, María Isabel? ¿Hay alguna razón distinta a la indisciplina social para explicar esas cifras de hoy, por ejemplo? La otra posibilidad pueden ser los contagios importados, pero esos son los menos. Los contagios importados son los que vienen de otros países porque se abrieron fronteras, se abrió la posibilidad del transporte aeronáutico, pero no se abrieron, digamos, de forma masiva. Pero a pesar de eso, han llegado contagiados. Entonces, con que llegue uno o dos, no se haga el test, porque en los aeropuertos, no todos los aeropuertos hacen los tests a la llegada. Puede que los hagan a la salida allí y del país sale, y además, si sales del país no tienen por qué hacerte el test, te lo tendrían que hacer en el país de ingreso. Pero aquí no todos los aeropuertos hacen ese test. Entonces, esa puede ser la otra razón, pero esa es la mínima. La real es la irresponsabilidad social. Y ante eso... Mañana María les presenta a la doctora Lina Triana. Ella es la presidenta de las sociedades científicas. Ella está en Cali. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Muy bien, aquí escuchando que en España, doctora, nos está contando María Isabel, se están devolviendo otra vez hacia la cuarentena que aquí llamaríamos estricta o el confinamiento obligatorio, porque hubo como un rebrote y se lo atribuyen a la indisciplina social. Eso esa información de la doctora Basteiro es valiosísima para nosotros justo en este momento que estamos empezando, porque mucha gente cree como ya salimos de la cuarentena, ya, prueba superada, y para nada. En este momento es cuando más tenemos que recordar que si vamos a salir de la cuarentena, vamos a salir, pero para vivir el día a día con el nuevo normal, eso no se nos puede olvidar. Y nosotros los colombianos somos muy dados a no llevar las reglas. Latinos tendríamos que ser, ¿cierto? Sí. Entonces, tenemos esa indisciplina social. Venimos de unos gobiernos que son un poco diferentes, no gobiernos tan totalitarios, y por eso es tan importante ahora ustedes, los medios de comunicación, que nos ayuden más que nunca a que la población, el ciudadano del común, entienda la importancia del uso de tapabocas, que el distanciamiento social y el lavado de manos, que parecen tontos y que la gente cree que ya no hay que hacerlos, ahora con mayor razón, porque si no, vamos a seguir como España muy pronto y ya estamos cansados todos de la cuarentena, ¿no es verdad? En nuestro país. Sí, a uno le quedó la sensación ayer, doctora, de que eso no lo abrieron tanto porque estén mejorando las cifras, sino porque la gente estaba entrando como en un desespero ya. Parte del encierro, parte de la necesidad de trabajar y ganar para sostenerse. Y empezó la presión, por lo menos en Bogotá, las manifestaciones y tal, y dijeron, mejor anticipemos esto. ¿Qué sensación tiene usted? ¿Si era este el momento para abrir? Uno diría que como esta enfermedad es digámoslo, tan contagiosa, pues uno diría, no, pues lo mejor es que nos mantengamos en cuarentena por el resto de la vida. Pues no, porque tenemos que aprender a vivir. Pero definitivamente cuando miramos, sí, nosotros desde sociedades científicas y a nivel de las unidades de cuidado intensivo, sí han bajado, digámoslo, la ocupación. Eso es verdad, sobre todo en algunas de las ciudades donde estábamos viéndolo con preocupación. Sin embargo, todavía no estamos en los niveles que queremos, eso sí, pero sí ha bajado y al parecer, según las estadísticas, sí se está viendo una meseta, que podríamos decir, pero eso bajo ningún punto de vista puede dejar que nos relajemos. Es muy importante tanto el ciudadano como el gobierno, porque el gobierno debe seguir haciendo testeos, es muy importante.
Y no podemos olvidarnos de ese pedacito porque a veces les echan la responsabilidad solo a nosotros. Y aquí es responsabilidad de todos, de los ciudadanos, de todo el personal de Talento Humano en Salud y de nuestro gobierno nacional. Pues el gobierno parece estar consciente porque nos acaba de hacer llegar un comunicado al ministro de Salud que me llamó la atención por el uso de unos términos. Les voy a leer unos apartes. Habla sobre una cosa que él llama la inmunidad de rebaño y dice que puede alcanzar hasta el 60%. Ahora la doctora nos ayuda a entender qué es eso de la inmunidad del rebaño. Pero en el texto dice que luego de más de 170 días del reporte del primer caso en Colombia, cuenta con una primera meseta, y subrayo primera meseta, con tendencia a la disminución en el primer brote, subrayo primer brote. Cuando uno dice primero es porque hay segundo, o porque espera que haya un segundo y no se sabe cuántas más. Y más adelante, después de una explicación que da, dice, frente al riesgo de un posible rebrote en el país, otra vez con el cuento, el ministro aclaró que hay una posibilidad de tener rebrote diferencial por ciudades y no un pico nacional, pero todo depende de la disciplina social. Claro. ¿Qué es eso de la inmunidad del rebaño, doctora? Bueno, cuando hablamos de inmunidad del rebaño, quiere decir la inmunidad colectiva, ¿sí? Decir, si él está diciendo que ya tenemos el 60% de la inmunidad de rebaño, yo creo que ojalá, pero yo considero que no estamos todavía allí, no estamos todavía allí. Vamos bien, porque es verdad, pero la inmunidad de rebaño yo creo que la alcanzamos no todavía, todavía no. Repito, hay unas cifras de la Asociación Colombiana de Estadísticos, de matemáticos, donde mostraban unas estadísticas importantes y decía que ellos pensaban que para el final de este año se iba a alcanzar por lo menos un máximo un 43%. Entonces, decir de 60, pues, digámoslo, obviamente el ministerio debe tener unas cifras que no está sacando a la loca. Él debe la estar sacando con unas cifras que encuentra allí, pero sí, ojalá pudiéramos hablar de ese tipo de unidad de rebaño porque estaríamos más tranquilos. Sin embargo, yo insisto en que no nos podemos descuidar, en que tenemos que 100% tener la responsabilidad puesta, la autorregulación de cada uno de nosotros con las 3 medidas básicas que parecen tontas, pero no lo son. Y aparte de eso, si tengo síntomas, ser responsable, inmediatamente irme a mi aislamiento y trabajar en pro de esto. Y repito, seguir haciendo los testeos son muy importantes para poder de verdad contener esta pandemia que por más de que estemos en la calle, eso no quiere decir que el virus ya no está en nuestra calle. Ojalá pudiéramos decir que ya no lo tenemos. Las cifras van bien, cada vez están aumentando más el número de recuperados versus el número de infectados, eso es buen síntoma, pero no estamos como queremos estar. No podemos relajarnos porque si no vamos a terminar como el testimonio que estamos viendo hoy de España, nuevamente en una cuarentena, impulsando cuarentenas otra vez en todo nuestro país. Los españoles y nosotros nos parecemos mucho, pero miremos los gringos. Los Estados Unidos, Ana María, en Austin, ¿cómo están las cosas? ¿Qué ha pasado allá con la reapertura? Bueno, el presidente Trump desde más o menos a abril-mayo, ha estado con la idea fuerte de abrir el país como una muestra física de que está siendo efectiva su gestión y con el propósito de ganar votos electorales para las elecciones que se avecinan. Claro. Pero igual que en España, nosotros también salimos de las fases de estamos enclaustrados, solamente los empleados esenciales van a trabajar, se hace el trabajo desde la casa y con eso estuvimos nosotros con unos buenos números. Pero ante la presión del presidente de querer mostrar resultados y mostrar estados fuertes, Texas es uno de esos estados que fue el primero en abrir, cuando efectivamente no estábamos preparados. ¿Qué pasó? Que habíamos dado autorización a los restaurantes y a los bares para que abrieran, y eso dio la sensación de una normalidad anterior. ¿Qué pasó? Que la gente se relajó, obviamente. Inicialmente la gente de los restaurantes podía tener el 50% de su capacidad y obviamente se tenía que respetar el distanciamiento,
En esa época no estaba muy definido si debíamos o no usar la mascarilla. Había fuertes acciones a favor y en contra, a pesar de que el doctor Fauci, que es la persona que estaba a cargo en esos días de liderar la parte de lo que era la acción del gobierno y contención del virus, afirmaba que era una posibilidad buena para las personas usar la máscara. ¿Qué pasó? Que al abrir los bares y al entrar en juego el licor, la gente se relaja, la gente pierde los espacios, pierde las normas, y entonces, ¿qué pasó? Que otra vez volvieron los brotes. Entonces, tocó volver otra vez a la fase de nos vamos a encerrar, y fue tanta la polémica, porque hay que tener en cuenta, el presidente es la cabeza de los 50 estados, pero cada estado tiene su pequeño gobierno y a la cabeza de ese gobierno está el gobernador. Pero el gobernador no se manda solo, porque cada uno de los gobiernos tiene sus condados y cada condado tiene su estructura de gobierno. ¿Qué pasó? Varios alcaldes en la ciudad de la zona de Texas se unieron, lo que era la ciudad de Houston, Dallas y Austin, a pedirle al gobernador que por favor tomara el estado en sus manos y volviera a restringir otra vez la salida de la gente a las calles y a restringir un poco las condiciones, porque se estaban presentando brotes otra vez. Entonces, ¿qué pasó? Esta de Texas es un área mixta, donde tenemos las ciudades que son grandes concentraciones de personas, Houston, Dallas, San Antonio y Austin, y rodeado de grandes áreas que son totalmente tipo fincas, digámoslo así, donde está la parte agrícola también, con extensos terrenos que separan unos a otros. Entonces, ¿qué pasó? Inicialmente se concentró el virus en las ciudades, pero con esto pues se intentó contener la cosa, y los condados que estaban en las áreas rurales, que decían que tenían perfectos números y no tenían problemas, ellos estaban forzando a que siguieran abriendo el estado. A partir de eso, fue tanta la presión que entonces volvimos a cerrar, y entonces se ordenó que las escuelas, ya estábamos al borde ya de terminar el año escolar, se fueran online y terminaran online, y los restaurantes y los comercios tuvieran que cerrar. Otra vez nos volvimos para atrás y se hizo una nueva reestructuración de lo que se iba a manejar, cómo iban a estar los restaurantes. En esa época muchos restaurantes se prepararon para abrieron, y cuando tocó volver a cerrar, vino el primer descalabro de más de uno, porque habían hecho inversiones para hacer la compra de productos, habían contratado una vez gente, habían vuelto a hacer sus contratos de arrendamiento. ¿Qué pasó? Que tocó echar para atrás otra vez, y a esa gente tocó, a los trabajadores tocó indemnizarlos o darlos de despedida. Y en algunos casos, varios de los dueños de restaurantes, que hicieron con el producto que se les iba a dañar, armar mercados y vendérselos a la gente, porque era una forma de recuperar un poco la inversión. Sin embargo, eso quebró a más de un restaurante ¿cómo se dice? Que tenía... a las dos, para avanzar en el tema, les pregunto, ¿cuánto se demoró en aparecer el rebrote o en reaparecer la enfermedad después de que se relajó la situación? Casi inmediatamente. Y te lo voy a decir porque aquí se unió también las protestas de la gente, porque la gente estaba cansada de estar encerrada. Y al ambiente político, metámosle la situación que tenemos nosotros en Estados Unidos con las vidas de los negros también importan, que eso también tuvo incidencia aquí en Austin. La gente salió a protestar sin llevar las medidas de máscara y distanciamiento. En las protestas usted está gritando y usted está sacando partículas al aire, y a pesar de que es un ambiente abierto, eso queda en el aire un tiempo, y el que viene atrás caminando recoge eso, y ahí se regó el virus. Ana María dice una cosa interesante, que es el aire libre. Aquí nos están vendiendo la idea, por lo menos en Bogotá, de que si los restaurantes ponen la mesa en la acera y no adentro, la cosa es menos peligrosa. En España, allá sí se comen las aceras. ¿Sirvió para algo eso o eso fue un fiasco?
No, fue un fiasco porque al mismo tiempo, una vez pasadas las terrazas, se dio la posibilidad de comer adentro, entonces el que entraba pues podía salir. Además, como no se sentaba el número de personas que se ordenaba, se sentaban más grupos y sin mascarilla, daba igual el aire sí o no. Además, eso se unió al verano, entonces la gente comía más en las terrazas. Entonces ya las terrazas no tenían el distanciamiento social porque había más gente que se sentaba allí. Al haber más gente y menos mascarillas, más posibilidad de contagio porque no hay distanciamiento social. Entonces, en lo del aire, no. En el caso nuestro, en Cali, donde anda la doctora, se debe vivir ahí. Pues han estado muy juiciosos los pilotos que ha hecho el alcalde, en teoría, porque han cerrado literalmente la calle y han puesto en la calle las mesas en los diferentes sitios donde el alcalde hizo el piloto y dijeron que había dado un buen resultado. Yo la verdad pues no me atreví a salir, me parece que todavía pues no, pero mucha gente salió a las calles y mantuvieron todo supuestamente el distanciamiento social y les daban el gel antes de entrar y que estuvimos muy disciplinados, eso dijeron. Pero lo que no podemos dejar es que uno empieza el primer día juicioso y después se va poco a poco dando más laxitud y hasta que se nos va a olvidar. Entonces es tan importante que cada vez que cada uno de nosotros tenga la oportunidad, recuerde que de ahora en adelante estamos viviendo un nuevo normal, no el de antes, un nuevo normal. Hay 3 decisiones en Colombia por tomar. Primera, educación. ¿Qué pasó en los Estados Unidos y qué pasó en España con el regreso a clases? Aunque están en verano, ¿no? Están en vacaciones. Sí, aquí no se ha empezado. Aquí no hemos empezado las clases, se empiezan en septiembre y lo único que el gobierno ha dicho es que va a haber clases, pero que ya depende, vuelvo a decir, cómo se transfieren, la educación pertenece a las comunidades, que en este caso serían los estados, en Estados Unidos está organizado de otra manera, pero entonces cada comunidad y por ende cada colegio tiene que tomar las medidas que considere necesarias. Se han dado directrices, obviamente mascarilla, obviamente material para lavarse las manos y obviamente distanciamiento social. Se han dado medidas como cuál, corredores, unos de ida y otros de vuelta. Posibilidad de que unos entren por un lado y salgan por el otro. Otra posibilidad es que unos estudien por la mañana y otros por la tarde. Otra posibilidad es dividir las aulas. Otra posibilidad es, en los pequeños se dio esa idea, crear lo que se llamaban burbujas educativas, y es decir, que los niños estuvieran los mismos siempre en la misma aula, pero no se podía compartir la comida, no se podía compartir, o sea, los juegos, eso no se puede controlar, pero esos mismos 10 niños son los que iban a estar todos los días, pero claro, ellos vienen de 10 hogares y vienen de 20 padres. Y hay los niños pequeñitos que los papás, muchos, en medio del miedo dicen, pero es que yo no puedo seguir teniendo a mi hijo en la calle porque yo ya tengo que salir a trabajar. Y si ya me dieron el permiso, yo necesito que mi hijo vaya al colegio. Pero en general no se han dado directrices gubernamentales claras. Solo se sabe que se va a empezar a estudiar. Y lo mismo pasa con las universidades. Ahora hay otra cosa que no se ha tenido en cuenta, y es el miedo de los padres, obviamente, pero es el miedo de muchos niños. Hay niños que ya son conscientes y que preferirían no ir a estudiar. Entonces no hay una directriz clara. En los Estados Unidos, ¿cómo manejaron el tema o cómo lo están manejando? A ver, Donald Trump y la ministra Betsy DeVos sacaron un alineamiento para toda en general, para todo el mundo en general. Y eso era que las escuelas tenían que asegurarse que tanto los empleados como los profesores como los alumnos fueran conscientes de los síntomas del COVID, que tenían que chequearse antes de salir de sus casas y al llegar a la escuela tenía que hacerse el chequeo de la temperatura. Tenían que tener posibilidad de que los niños tuvieran a la entrada del colegio, en corredores, en los salones de clases, botellas de hand sanitizer o jabón sanitizer para lavarse las manos constantemente, y eso está provisto por el Estado. Además, se les alentó a que marcaran en todas las áreas posibles zonas donde se estableciera la diferencia de los 6 feet o 2 metros entre pupitres
entre sillas en los comedores, en las zonas de recreo, en las zonas donde se hacían actividades deportivas, y se suspendieron las clases de música y se suspendieron algunas actividades deportivas hasta que no se controlaran otros mecanismos para poder controlar el posible contagio. Fuera de eso, establecieron medidas para evitar que los niños se aglomeren en los corredores, en los baños, en la cafetería, a la entrada y a la salida. A la subida de los buses, porque todavía, como les comento, aquí el Estado no solamente provee en las zonas públicas la escuela, sino también el transporte. Establecieron que los buses tenían que tener la mitad de la gente que usualmente viajaba en ellos, las ventanas abiertas, corriendo el aire acondicionado. Lo mismo establecieron para las infraestructuras, o sea, los edificios de las escuelas tenían que adecuar los aires acondicionados, porque aquí en Texas hace calor y la mayoría funciona con aire acondicionado. Entonces, conseguir los propios filtros para ayudar a retener el virus en esos filtros. Abrir puertas y ventanas durante todo el tiempo que estén los niños en clase, y adicionalmente a eso, el uso de la máscara, incentivar el uso de la máscara entre los muchachos. ¿Y eso está funcionando así? A ver, Ricardo, como les comento, en Estados Unidos funciona diferente. Aquí el gobernador soltó eso a los alcaldes, y los alcaldes a los distritos escolares. Todo el mundo se pasa la pelota. Se reunieron con los padres de familia, ¿sí? En mi área, las escuelas llamaron a los papás, hicieron reuniones, así como estamos nosotros ahora, para establecer los lineamientos. Y entonces se presentaron los siguientes casos. El primer caso, van a tomar la medida de mientras se adecuan todos los edificios, porque es un cambio de infraestructura, poder aire puro para los estudiantes. Mientras se hace toda esa infraestructura, van a tomar esas 2 o 3 semanas para las clases online. En eso ya se estableció que el distrito escolar va a proveer computadores, va a poder ayudar para este tipo de instrucción. 1. 2. Están los padres que no están de acuerdo que las clases sean presenciales, porque no se sienten seguros de que los niños vengan a contagiarse o se contagien. Entonces, ellos dijeron, nosotros proveemos y ayudamos desde la casa. Están los padres que no pueden porque tienen que trabajar, y porque a la vez que están haciendo el teletrabajo no pueden estar pendientes de que el niño esté en clase, ¿sí? Entonces ellos están diciendo, nosotros necesitamos la educación presencial. Entonces establecieron en algunas escuelas dividir los grupos en mitad, o sea que si son 30 niños, 15 niños, ¿verdad? Van ciertos días de la semana, y la otra mitad van los otros días de la semana, con un día miércoles que es todo el mundo online, y para establecer así un poco que no estén todos al mismo tiempo. Muy parecido a lo que están pensando para Bogotá. En términos generales, eso es lo que se ve para la gente que estamos hablando de la... ¿Y eso en materia de contagio ha servido para reducirlo o eso salió mal también? A ver, Ricardo, nosotros estamos en plena semana. Esta semana están entrando las escuelas. Las universidades entraron, dependiendo de los diferentes estados, han venido entrando. Y las universidades es otro cuento, porque las universidades también tuvieron que hacer lo mismo, pero ellos ya abrieron, ellos ya tuvieron su experiencia, y el problema fundamental es que hicieron una gran infraestructura de inversión y de todo, y resulta que aquí en Estados Unidos, cuando tú vas a la universidad, los primeros semestres, o sea, los primíparos, tienen que estar dentro de la universidad, tienen sus habitaciones dentro de la universidad. Las universidades hicieron un esfuerzo para adecuar todo eso, proporcionaron todas las ayudas, señales, todo para recibir a los estudiantes, pero se les olvidó un detalle, y es que las hermandades de las universidades, las sororities, que son esos grupos que son inherentes a cada universidad, de cada carrera, tienen actividades extraescolares, y entre esas actividades extraescolares están sus reuniones y están las fiestas. Y ahí se les olvidó, y ahí fueron los contagios, y por eso es que varias universidades que ya abrieron en los estados del norte, North Carolina, tuvieron que cerrar. Ya tenían 150 contagiados debido a esas. Entonces, hasta otoño van a ver si pueden volver a abrir, pero todo se fue online. Aquí en Texas,
efectivamente es online. Están tomando algunas medidas la Universidad de Texas y, para ver cómo maneja un poco eso de las actividades extraescolares, la biblioteca y todo ese tipo de cosas, pero hasta en este momento estamos online. Doctora Lina, ¿usted qué recomendaría para Colombia? ¿Quedémonos en la casa? ¿Hagamos ese experimento que están haciendo en estos países? ¿Qué hacer? Lo que pasa es que nosotros tenemos una situación un poco más compleja que otros países, y es que si los niños no van a estudiar, los niños ni siquiera pueden comer. Sí, ese es otro problema. Entonces, es un problema más grande todavía. Entonces, por eso uno dice, bueno, quedarse en la casa sería, digámoslo, hasta que no tengamos esto más experimentado, sería la opción, pero para nuestro país esa opción es casi que muy difícil de manejarla por la situación en que tenemos. Y primero eso, que muchas veces la comida que reciben en el colegio es la comida del día. Es la única. Y segundo, si se van para su casa, pues ellos no tienen la disponibilidad de hacerla online. ¿Cuál online? No hay. Entonces, simplemente otra vez, otro semestre de una educación básicamente inexistente en muchas partes. Entonces, esa es la pregunta del millón que nos tenemos que hacer. Todas las medidas que vayan en pro, porque nosotros necesitamos para salir adelante de cualquier crisis, la educación, necesitamos educar a los ciudadanos. Y esto nos está bloqueando, esto tan importante que es formar ese ser humano, ese muchacho, para que el día de mañana pues podamos salir adelante como país. Entonces esa es la pregunta. Si usted me hace la pregunta, ¿se quedan o se van? Yo le digo, pues lo más fácil es decir que no vayan. Pero en nuestro país eso va más allá. Creo que van a tener que llegar a una medida, y como bien decían, ahora va a depender de acuerdo a la localidad por localidad, de acuerdo como esté, digámoslo, el número de contagios, el número de enfermos. Ahí tendrían que mirar localidad por localidad para poder empezar a que los niños puedan tener una educación pues más normal, ¿no? Aunque hay que estar monitoreando muy de cerca, porque lo que no queremos es volver a retroceder, que es lo que normalmente ha pasado, y como están ellas mismas demostrándonos a nivel mundial, cada vez que han abierto les ha tocado retroceder. Así que, ahora, desde el punto de la otra solución es una vacuna. ¿Qué tan lejos, doctora? Pero en serio, porque es que esos cuentos que llegan por los medios dicen que pasado mañana, que en octubre, que en diciembre, que en enero. ¿Qué tan cerca está una vacuna? En serio. ¿Usted qué sabe? Pues, sí, pues hay varias vacunas que están ahorita en este momento, ya algunas en fase 3, pero uno dice, una vacuna se demora 10 años en desarrollo. Y obviamente se han saltado muchos de los protocolos de seguridad muchas veces para poder, digámoslo, por la emergencia que estamos viviendo a nivel mundial, se han saltado muchos de estos protocolos para poder sacar las vacunas. Es claro que hoy en día hay una carrera por sacar la vacuna. Yo comparo esta carrera como la carrera que había en los 70s por quién iba a mandar el primer hombre a la luna. Ajá. Haga de cuenta, aquí estamos, ¿quién va a sacar la primera vacuna? Igualito. Esta es la carrera. Esta debe ser a quién llega a la luna, o sea, quién se gana el hombre en el espacio. Este es quién se gana la carrera. Antes estábamos en carrera espacial, ahorita estamos en carrera molecular. ¿Quién es capaz de sacar esa vacuna primero? No, es verdad. Cierto. Sobre todo que, pues aquí Trump, si él llega a sacar esa vacuna, pues mejor dicho, gana votos. Entonces, aparte, la parte política es muy importante en este momento. Están haciendo lo posible por sacar una vacuna en tiempo récord que nunca se había pensado que era posible. Y repito, tal vez saltándose algunos procesos para poderla sacar. María Isabel, ¿en Europa qué dicen? En Europa en principio se hizo un contrato de compra de 300 millones de vacunas con AstraZeneca, con la posibilidad de aumentarlos a 400. En Europa somos 446 millones de habitantes. Y en este momento se hicieron contratos con Sanofi, Pasteur, que es la francesa, con Johnson & Johnson, con Moderna y con CureVac, creo que es la alemana. Se hicieron contratos con todas, diferentes números y en diferentes épocas.
pero como que quieren cubrir todas las posibilidades que haya para después repartirlas. Luego la Organización Mundial de la Salud dice que está negociando con los distribuidores y con los productores, pero negociando, ¿qué quiere decir? Hablar con los laboratorios para asegurar que haya una provisión a largo plazo. Es decir, que no sea ahora por este momento, sino para que quede vacuna para posteriores etapas. A nivel del ministerio se dijo que nosotros nos van a llegar, digámoslo, para terminar esta fase de experimentación, pero repito, que la gente no se asuste porque ya ha pasado por las otras fases, la vacuna de Johnson & Johnson, y dice que vamos a tener 60.000, esperamos tener 60.000 voluntarios para la vacuna de Johnson & Johnson muy pronto. Entonces, pues ahí vamos, ¿no? ¿Y en los Estados Unidos? Trump le ha apuntado, él no ha puesto todo en una sola parte, él le ha apuntado a todas. Sí. Ha hecho partidas, ¿no? De cada una, estamos hablando de 1 millón de dosis con cada farmacéutica, y él está a la espera de que cualquiera reviente. Pero nadie se apuesta a una fecha. No. Nadie le apuesta a una fecha, en ninguna parte. No, aquí dijeron en octubre, así tal cual. En octubre se podría tener ya lista y se podría empezar a producir en masa como mucho en enero, como Exacto. mucho. Sí, pero perdón, doctora, la interrumpí. No, en octubre es la fecha tope. Bueno, la fecha tope es noviembre, pero siempre se habla de octubre. Sí, se dice que para el próximo, o sea, el primer semestre del 2021, en teoría ya podríamos tener volúmenes para vacunar pues, a la población. Ahora, esa es la otra, ¿no? Una cosa es que esté y otra, aplíquela. Sí, igual que que llegue a Colombia. Acuérdense a nosotros en marzo nosotros teníamos el dinero para comprar las pruebas para podérselas hacer a la población y no había ningún lado donde las vendieran, porque las tenían acaparadas. Estados Unidos, Alemania, aquí no podíamos comprar no podíamos comprar las pruebas, simplemente no las vendían, ni las pruebas ni los reactivos. Ahora ya podemos, pero en marzo que queríamos comprarlas, teníamos el dinero y no nos las vendían. Yo creo que para evitar eso es lo que está haciendo la Comisión Europea, la Unión Europea, y es comprar suficiente número de vacunas para garantizar al menos una primera dosis, porque el hecho de comprar 400 millones de vacunas a AstraZeneca para una población de 446 millones ya dice algo. Y le compró 100 millones a Pfizer, a Sanofi, y 200 a Johnson & Johnson. Entonces, entre unas y otras, pues se van juntando unos 800 millones de vacunas que si salieran todas, vamos a suponer el caso, si salieran todas efectivas, habría muchísimas dosis para tener como remanente. Claro. Hay una discusión ahí en el chat bastante incómoda, pues para los medios, y es que nos están acusando ahí. Ya he visto como 3 o 4 comentarios que dicen que es que estamos queriendo meterle miedo a la gente, que estamos haciendo terror, que no queremos que la gente salga. ¿En serio? ¿Se puede pensar eso? ¿Que es un cuento? ¿Que es una conspiración? Sí, hay los grupos negacionistas. La semana pasada lo vimos aquí en España con la manifestación que hubo en contra de la mascarilla, que era todo mentira, que nos querían engañar, que eran todo cuentos del gobierno, y con Miguel Bosé detrás. Hay grupos que niegan la enfermedad, hay grupos que dicen que no existe. Y lo que hemos dicho siempre, y aquí en España lo dicen muy, muy cierto, nadie está asustado o nadie toma en serio la enfermedad hasta que no tiene un muerto en la familia. Y eso es bastante duro. Pero en mi opinión particular, creo que un poquito de miedo es necesario. Un poquito de miedo es necesario porque da prudencia. Pero tanto como que los medios lo estén haciendo, no, es que no se puede esconder lo que está bajando el promedio de edad también, ¿no? Sí. Antes se creía que eso solo afectaba a los mayores y ya se están empezando a morir los jóvenes también. Los niños. Niños y jóvenes, porque precisamente como dieron los permisos de movilización y de salida, los primeros que salieron fueron los jóvenes, primero los padres jóvenes
Y luego los jovencitos a las fiestas, a las reuniones y están pasando, digamos, le está pasando factura. Y era lo que decía yo, no sé si lo comenté al principio, están presentándose los síntomas que normalmente aparecían en menor medida. La pérdida del gusto, la pérdida del olfato, y no era la tos y la fiebre normal. Pero ahora el promedio, por ejemplo, aquí en España son 17 años, 29, 35, bebés de meses, niños de 5 años, es decir, no está una población establecida. Eso quiere decir ¿qué quiere decir? Pues que el contagio aumentó y que todos somos posibles víctimas. Claro, porque esa es otra cosa que se me olvidaba comentar. En este momento, digamos, el grueso del problema está en los asintomáticos, porque como nadie sabe quién es positivo, yo puedo ser asintomática, puedo contagiar, puedo ser contagiadora y no presentar los síntomas. Entonces, si no uso la mascarilla y si no me alejo, estoy presentando un problema gravísimo a nivel social. Y volvemos a lo mismo, soy yo la responsable. Por eso son tan importantes mantener las pruebas, ¿no, doctora? Que no se vaya a bajar la guardia con las pruebas. Eso fue lo que yo dije al inicio. Es importante nosotros, la disciplina social de cada uno de nosotros, pero no nos podemos olvidar que el Estado también no puede bajar la responsabilidad de seguir haciendo las pruebas masivas, porque el virus todavía está en la calle, desafortunadamente. Sí. Y países que creía uno que ya habían superado la cosa, están volviendo. La noticia que acabo de ver es que en Seúl se están devolviendo. Y eso se supone que era el ejemplo a seguir, Corea del Sur. Sí, ellos tienen traceadores y tienen programas de teléfono donde la gente puede tracear quién tiene, en qué área hay gente contagiada. Y programas informáticos. Sí. Aquí tienen eso mismo, pero la gente no está respetando la cuarentena. Le dicen, usted es positivo, váyase para su casa. Y sale de la casa. Bueno, se acabó el tiempo. Voy a empezar con la que más trasnochando está. María Isabel, ¿qué recomendación le daría usted a la gente? No a los expertos, ellos verán qué hacen. A los tipos como yo, a la gente de la esquina, ¿que haga qué? Sea responsable. Es responsable. Póngase la mascarilla, los guantes, la distancia de seguridad y lávese las manos, pero sea responsable. No piense solo en usted. Es que no se puede. Yo le diría a la gente que el virus no lo ve usted, pero está ahí. Que usted puede ser portador y estar llevando ese virus a alguien que usted ama. Y usted no quiere herir a alguien que usted quiere. El COVID no da segundas oportunidades si lo agarra usted con bajas defensas, si lo coge con condiciones preexistentes. Usted no quiere tener una silla vacía en su casa. Entonces, la mejor forma es uno mismo tomar conciencia y cuídese, cuide a los demás, use su mascarilla, cuídelos de usted. Doctora. No, yo no me canso de repetir que tenemos que vivir todos el nuevo normal. Es simplemente saber que estamos viviendo un nuevo normal. Y ese es nuestro normal de ahora en adelante, el nuevo normal. Y de esa manera es que tenemos que aprender desde nuestros hogares a inculcarlo en nuestros hijos, en nuestra comunidad, en nuestro trabajo, en nuestra ciudad, en nuestro país y en el mundo. El nuevo normal está aquí, llegó y por ahora para quedarse. A las 3, muchas gracias. Creo que se cumplió el objetivo, era mostrarle un poco a la audiencia, pues, los que van adelante. Por la manera como gira el planeta, les toca ir adelante enfrentando el problema. Uno tiene que aprender de eso. Y cuando uno los oye, a pesar de que son países tan diferentes, a la final somos las mismas personas sufriendo los mismos problemas y, infortunadamente, haciéndonos los locos, todos igualitos, no importa en dónde estemos. A las 3, muchas gracias por la participación, por el tiempo, por compartir sus conocimientos y sus experiencias. A los televidentes nos vemos en un próximo programa mañana a las 5:30 de la tarde aquí en Noticias RCN, Opinión RCN. Buena tarde. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao. Muchas gracias. Chao.